Bueno, vamos a comenzar la cuarta hora clase del libro de los Hebreos y estamos en el capítulo 2, verso 10. Dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. Y me encanta esta parte donde dice, ya vimos la palabra todos es todos, y hablamos de Calvino y de toda esa doctrina calvinista, pero en esta parte donde dice, hiciese consumado al príncipe de la salud de ellos por medio de padecimiento. Y Jesucristo fue consumado. Consumar está cumpliendo un acto jurídico, es una palabra legal, es la finalización de un contrato. Cristo fue el contrato por nuestra salva. Estaba escrito y fue firmado con su propia sangre. Esa palabra la vemos también en Hebreos 5, del 8 al 9, en el mismo libro. Y dice, y aunque era hijo, sin embargo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y consumado fue hecho causa de eterna salud, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, mira este detalle, que interesante. Estamos hablando de Jesucristo, aunque era el Hijo. Sin embargo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero, ¿cómo que aprendió obediencia? O sea, que no era obediente antes. Dios, el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre, que aprendió obediencia. Yo no lo podía metabolizar en mi cerebro, yo no lo podía entender. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo había sido desobediente antes, como dice Alvarito. Y no se trata de eso. Mira, nos cuesta trabajo metabolizar en nuestro cerebro finito Jesucristo aprendiendo obediencia. ¿Qué es lo que significa? Pero fíjate el detalle antes donde dice, por lo que padeció. Ahora, Jesucristo vivía en su trono de gloria, allá arriba, y se hizo hombre, y caminó entre nosotros. Tuvo que aprender. Él tuvo que aprender lo que era vivir sin pecado en la tierra, porque fue sin pecado. Fue perfecto, dice la Biblia. Ahora, obviamente la palabra consumado significa completado. Con su sangre él firmó esa finalización del contrato. Pero el texto dice que aprendió. ¿Cómo es posible si Jesucristo lo sabía todo? Si era Dios, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, ¿cómo no sabía acerca de la obediencia? ¿Cómo es que tuvo que aprender obediencia? ¿Es que acaso él no sabía eso? ¿Te has preguntado? Jesucristo como miembro de la Trinidad, para que haga, oh Dios, su voluntad, dice Hebreos 10, 7 al 9. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y en todo momento él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Hay una gran brecha entre entender teóricamente un concepto y vivir un concepto en su realidad. Son dos cosas totalmente distintas. Dice el doctor aquí
Dr. Ruhlman en su comentario, la idea es simplemente esta. Esta es una cosa, y el diablo sabía esto, y esta es la razón por la cual él tenía algo para tentar a Jesús en Lucas 4, del 1 al 10. Para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén sentados mirando todo desde la eternidad sin pecado y hablando acerca de lo que un pecador debería y no debería hacer. Wow. Y esto no es otra cosa por la cual un hombre en la tierra, debajo de las leyes de Dios, debe intentar guardarlas y mantenerse santo y puro. Ahora, el diablo tuvo un punto. El diablo estaba acostumbrado a pasearse cerca de ellos. Ahí, viste, en Hot está pidiéndole permiso para hacerle daño y en varios pasajes Cristo voltea al diablo y le dice: Jehová te castigue, el Señor te reprenda. Cuando él se le apareció después de 40 días en ayuno, ¿alguno de ustedes ha pasado 40 días sin comer ni tomar nada? Ok. Cuando estaba después de esos 7 días. No pude más. Bueno, la cosa es que el cuerpo se deteriora de una manera que está tan blandito y tan susceptible a todo que, bro. Y ahí se le aparece Satanás, porque el diablo es audaz, es inteligente, él conoce este pellejo, él ha estado todo el tiempo ahí. El diablo es el quinto querubín, no es cualquier cosa. Eso de lo que hoy dicen aquí, de que te reprendo, Satanás, porque ¿quién se cree esta gente? ¿Qué son? Yo me quedo maravillado y yo no lo podía entender antes cuando reprendía demonios y me creía el bárbaro. El arcángel Miguel dice que no se atrevió a proferir juicio contra el diablo por el cuerpo de Moisés, sino solamente dijo: Jehová te reprenda. ¿Qué se creen esta gente que son? Con el mismo Dios. Quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. A Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre era con la palabra de Dios. Era la única manera de decirle al diablo: lárgate de aquí. Pero el diablo también usó la escritura. Pero el diablo también usaba la escritura. No es lo que le convenía, sí. Claro. Y eso es lo que hacen los pastores hoy en día. Y a eso es a lo que me iba a referir ahora. Hoy en día se paran de aquí arriba y entonces sacan un texto fuera de contexto y arman todo un escenario, un show, para entonces enseñarte doctrinas falsas del mismo diablo, Sí. Como la misma doctrina de la prosperidad. Jehová es mi pastor, nada te faltará. En lugar, y ya te arman un show de tal manera, igual que con el diezmo: siembra la semilla, hay que diezmar, porque si no, mira lo que dice que Dios te va a hacer. Come on, man. Y de eso se trata, sí, de eso se trata. Y eso no es ahora, eso pasó aquí también. Con Dios. Tú no dices que a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden todos tus caminos. Salmo 91. Tírate de aquí abajo, del pináculo del templo. Tírate. Escrito está, le dijo, escrito está. Ahí está, escrito está. Él sabía, él conoce la Biblia mejor que nosotros. Sí. Nosotros no creemos bárbaros. No, el bárbaro es ese tipo que está ahí, el quinto querubín, para que tú sepas. Y todavía es el dueño de todo esto. Nosotros, por eso es que pasamos todas las cosas que pasamos. A veces no podemos entender el padecimiento que tenemos, pero nadie pasó lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que muchas veces, tenemos que entender. Si hemos tenido hambre, Él tuvo más. Tú pasaste 7, pasó 40. Si somos tentados todavía por el diablo, Dios no tienta a nadie. Es tu propia concupiscencia, es tu propio pellejo, esta propia carne de muerte que te empieza a sobar, como dice la Biblia. Las nuevas versiones cambian esa palabra. Te empieza a engañar y entonces tú caes en tu propia manipulación cerebroneurótica. Sí. Ha sangrado. Él sangró más que nosotros.
¿Eres dueño de una casa en Estados Unidos? ¿Cumpliste tu sueño americano? Él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué sabes de pobreza? Si él nunca tuvo dónde quedarse, él iba donde le cogía la noche. ¿Te dieron golpe algún día? Créeme, recibió más que tú. Nunca vas a poder compararte. Nunca te van a dar la barba y el pelo, el que tenga pelo, más que a él. Nunca le van a bofetear, te van a bofetear ni te van a dar tantos golpes. Nunca vas a sufrir probablemente una muerte y muerte de cruz como él, porque no solamente era la muerte de cruz, era el cargar en él el peso del pecado del mundo entero. Y eso sí pesa. Eso es lo que pesa. No hay nada que se pueda comparar jamás con lo que tú hayas podido pasar a lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sabes acerca tú de tu condición? ¿Quién eres tú para preguntarle a Dios cuando tengas un mínimo problema y crees que te la sabes toda? Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a las vergüenzas en público, triunfando sobre ellos en ella. Esto es un pasaje en Colosenses 2:15. Y Jesucristo hizo insensato al diablo. Él fue el único hombre que lo pudo lograr. Jesucristo hombre. Y el único hombre que alguna vez lo volverá a hacer. Lo humilló en la cruz del Calvario y lo volverá a humillar otra vez cuando venga en el milenio. Cuando dice la Biblia y aprendió obediencia. Ahora, ponte a analizar una cosa. Todos tenemos que aprender a obedecer, sobre todo nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen la menor idea de lo que significa obediencia. Cuando la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en todo, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Ellos no pueden metabolizar a veces cuando uno le dice algo por el bien, o aunque sea algo que una regla que uno tiene y uno le dice, no puedes hacer esto. Pero es que en nuestra naturaleza, desde muy pequeño, lo que queremos es hacer lo contrario de lo que el Padre nos dice. Así que funciona nuestro cerebro. Anoche yo le dije a Omar, acuéstate temprano, tenemos que ir para el Instituto Bíblico. La madre se lo dijo, yo se lo dije. Estuvo hasta las 4 de la mañana sin dormir. O por la mañana cuando se levantó, porque yo lo iba a traer para acá de todas maneras. Yo no lo obligué, él se vistió solito y se parecía un zombie. ¿A qué hora te acostaste, hijo mío? A las 4. Un zombie parecía, pero aquí está. Pero no obedeció. Porque muchas veces tiene que aprender obediencia. En consecuencia. Porque claro. Pero cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz del Calvario, el diablo, tirándole con armamento pesado, le decía, ríndete. Aún antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, Jesucristo todavía le decía al Señor, Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Y el adversario Satanás, te voy a decir una cosa, eso sigue pasando hoy en día. Aunque en la cristiandad, lo más popular es que te digan, es que todo tenga que ver con el diablo. Y tú no eres tan importante. Jesucristo era importante. Pero tú y yo no lo somos. Sí, también el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien doblar. Eso es real. Pero muchas veces todos le echamos la culpa al pobre diablo, que no es tan pobre nada. Pero es nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne con nuestra propia concupiscencia quien nos tienta. Y en eso caemos. Y ahí estaba él en la cruz del Calvario diciéndole, ríndete, tirándole con todo. Y llegó el momento donde él le dijo, no tengo que rendirme. Ya está consumado. Consumado es. Está cumplido.
Por eso me encanta este pasaje. Esto donde dice, por medio de sus padecimientos. ¿Qué cosa? Cómo él aprendió obediencia absoluta por medio de sus padecimientos. Te voy a decir una cosa, cada vez que tú no obedeces, tú vas a tener una consecuencia a esa desobediencia. No hay pecado sin consecuencia. Tu pecado te alcanzará. No vas a querer pagar el precio de lo que te va a costar. Te va a llevar mucho más lejos que donde tú quieres ir. Eso no va a fallar. Él fue el único hombre, Jesucristo hombre, que hizo insensato al diablo. Tú no lo puedes hacer. Él lo hizo. Él lo derrotó en la cruz del Calvario, pero él sigue siendo el rey aquí. Él vendrá como rey en un momento. Todavía no lo es. No ha llegado, pero sí aprendió obediencia. Aprendió cómo obedecer para entonces poder decir algo inolvidable. Consumado es. Y si ese consumado al príncipe de salud, me encanta cómo se lee eso. Es algo que a veces no lo podemos entender. Pero fíjate, mira cómo trabaja. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y esto parece, el verso 11 parece un trabalengua. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y ellos son de una fuente. El que santifica es Cristo. Y los que son santificados o separados somos nosotros precisamente. Los que en su sangre hemos sido lavados. Por cuya causa no se avergüenza, dice la Biblia, de ser llamados, ser hijos de Dios y ser llamados hermanos. Entonces, ya que él era un hombre, es nuestro hermano mayor. Mira en Mateo también 12:46. Dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Lo dice también en Romanos 8:29. Entonces, también en un sentido, él es nuestro Padre. Porque leemos los hijos que me dio Dios. Somos también hijos de él. Porque Jesús es Dios. Por eso, aunque parezca un trabalengua, va incluso más allá de eso. Porque también somos en un sentido su esposa, la iglesia. Y él es nuestra cabeza. Ahora, mira cuántas similitudes hay entre estos dos ejemplos. ¿Cómo figura esto en nuestro tiempo? Mira, Cristo es la cabeza de la novia, que es la iglesia, ¿verdad? Israel era el primogénito hijo de Dios, según Éxodo 4:22. Ahora, Jesucristo es el hermano mayor de todos nosotros los creyentes que componen el cuerpo de la novia, que es el cuerpo de la iglesia. Dice la Biblia en Oseas 1:4 que Israel es la esposa de Dios, el pueblo escogido por Dios. ¿Cuántas veces esa esposa ha traicionado a Dios con idolatría y todas esas cosas? Como mismo hoy en día seguimos pecando y traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Y Él no nos da carta de divorcio. Por eso es que hoy en día yo no entiendo cómo funciona eso del divorcio. Cómo tú vas a divorciar a tu mujer. Dice la Biblia que por la dureza de vuestros corazones fue dado carta de divorcio. Pero ¿cuántas veces Dios nos perdona siendo la esposa? ¿Cuántas veces caemos en tantas cosas que Cristo es el generador de una simiente, según el Salmo 22:30, que son sus hijos. Juan 1:12-13. Israel también es un hombre, Jacob o Israel, en Oseas 12:2. Ahora, el creyente debe notar esto como un antídoto bíblico contra lo que se conoce como los limpiadores. Se conoce eso como... son personas que son los hiperdispensacionalistas. Dice que ellos enseñan que el cuerpo de Cristo no es su esposa o novia, sino que es un nuevo hombre. Interesante. Esto hace que la nueva Jerusalén sea la novia de Dios en lugar de la mujer del Cordero. Nunca pudieron esta gente entender sus figuras en Jesucristo como un padre, un esposo
y un hermano. Qué bonito. Wow. Dice el verso 12 y 13, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia salmearle he, y otra vez yo confiaré a él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Y las citas son sacadas del Salmo 22. Vamos a leer qué dice el Salmo 22. 22. Si es que no tiene el goleo. Y contaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Mira Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escogió su rostro de la casa de Jacob, y a él esperaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová por señales y prodigios en Israel, por Jehová de los ejércitos que moran en el monte de Sión. Es algo interesante. Aquí pone el doctor Ruckman en su comentario la razón del nuevo nacimiento por la cual Nicodemo, en Juan 3:10, dice que maestro era, Nicodemo era un maestro de la ley, dice, tenía una maestría en teología. Lo pone en ese nivel y dice que no podía encontrarlo, aún con todo su conocimiento. Entonces menciona una cantidad de gente que de estos tiempos ahora, maestros en la ley, maestros en teología, doctores de cuello blanco, estos eruditos que se creen que se la saben todas y que tienen comentarios súper extensos y todos están en apostasías y corruptos. Y dice que estaban tan llenos de un libro, pero un libro vacío, que nunca habían visto el fallo de leer las escrituras sin poderlas entender. Eso está profundo. Y eso es lo que pasa hoy en día, la mayoría de las veces. Ellos están llenos tanto de un libro del cual no lo creen, y creen que con su propia sabiduría y con su propio intelecto pueden inventar privadas interpretaciones, privados desatamientos, cuando lo primero que te dice Dios en su palabra, que la Biblia no es de privado desatamiento. Entonces, en su propia ignorancia, lo que hacen es, empiezan a inventar embelecos raros para darle a la gente garantía de cosas que ni ellos mismos las tienen. Y esto es lo que hacen precisamente los eruditos fundamentalistas y conservadores, que ven la versión autorizada King James Bible y la 1865 con muchas expresiones arcaicas y muchos errores gramaticales, y se pierden en ellas. Y entonces cambian una palabra tan importante como distribuyendo bien, como usar bien. Siempre digo, tú no estás supuesto a usar la Biblia, tú estás supuesto que la Biblia te use a ti. En esto se pierden toda esta gente que se creen inteligentes y están tan perdidos. La mejor práctica para un creyente es la Biblia. Naturalmente es echar un erudito griego por encima de lo que representa 100 años de piedad sin sentido. Otra cosa, otra frase bien profunda. Piedad sin sentido. Eso es lo que manifiestan esta gente. Es una piedad vacía. No tienen sentido, porque la única que cuenta es la de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que ellos piensen no importa.
Al final todo es para la gloria de Dios. Pero ellos quieren su propia gloria. Ellos quieren cámara y acción. Ellos quieren fama y fortuna. Ellos quieren prosperidad. Y no sé quién se lo va a dar, pero estoy seguro que Dios no es. Y lo que no viene de Dios, viene del diablo. Que no está conmigo, está contra mí. Si esa prosperidad no te la está dando Dios, busca bien quién te la está dando y qué es lo que tú estás haciendo. Porque definitivamente cuando Él te ale el cordel y ya tú tengas el anzuelo dentro de la boca como con el pescado y ale su varita mágica, no te vas a escapar de ese anzuelo. Verso 14, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Ahí está. ¿Quién tiene la potencia de la muerte? Lo dice aquí, no lo digo yo, es el diablo. Ahora, mira qué interesante esto. Cuando está el diablo pidiéndole permiso a Dios para hacerle cosas a Job, le dice, mas no toques su vida, no lo mates. Fíjate, le dio permiso para que le hiciera cualquier cosa. Entonces, sí, Dios le da permiso hasta donde Él dice. Déjame decirte, también Dios le da el permiso también para matarlo. Ahí lo dice, tiene la potencia de la muerte. ¿Quién tiene la potencia de la muerte? ¿Tú crees que pintan a la muerte con una carabela y una guadaña por gusto? No, es el mismo diablo. Mira, hay un cuento que a mí me encanta siempre, que dice que la muerte viene a buscar a Estanislao. Y Estanislao era un hombre grande, fuerte, hermoso, con una cabellera grande, larga, rubia. El tipo era un chulo, pero había granjeado el mundo entero. Tenía de todo. Y la muerte vino a buscar a Estanislao. Y va un espiritista. Y el espiritista le dice, oye, hoy vienen a buscarte a ti. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Dónde te vas a meter? Dice, tú verás. Si yo engaño al diablo de esta manera. Y va Estanislao y hace así. Y se pela el coco. Y se viste de un pordiosero miserable. Viene la muerte y empieza a buscar a Estanislao. Qué cosa más rara que no encuentro a Estanislao. Porque es inconfundible. ¿Cómo va a perdérseme así Estanislao? Y se encuentra un calvo vestido por diosero y dice, bueno, de todas maneras, como no encuentro a Estanislao, me llevo este pelado. De todas maneras se llevó a Estanislao. Cuando te toca, te toca. Amén, amén. Porque el diablo tiene esa potencia, dice la Biblia, que tiene la potencia de la muerte. Tenía, dice, ¿no? Tenía la potencia de la muerte. O sea, él dice el verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, hay una cosa que yo siempre menciono, que son estos temerarios que creen que pueden jugar con su propia vida. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú estás supuesto a cuidarlo. Ahora tú puedes acortar tu vida o alargarla. Y con una de las cosas que la Biblia es clara con eso es con respecto a los hijos desobedientes. Dice la vida, dice que es con promesa. La promesa dice que si tú obedeces, tú vas a tener larga vida. Tú te puedes cortar la vida siendo desobediente. Ahora, si tú andas como yo he andado a 100 millas por hora en una moto, sin casco, y usted se cae, ahí no queda nada. Eso es una actitud temeraria. Ya yo no lo hago ya, pero lo hice por mucho tiempo. Entonces, tú te puedes acortar esa vida. Tú puedes, tú mismo, con tu propia concupiscencia, tú puedes acortar esa vida. Dios tiene un día para ti. Ese día
el día que te toque, cuando Él diga, hagas lo que hagas, ese va a ser tu día. Ese día es cuando la batería se acaba. Ese día es cuando Él dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si no eres salvo, si no tienes seguridad eterna, desafortunadamente pasará calurosas vacaciones en el infierno. Y ahora venimos entonces a los grandes versos en hebreo que lidian con la humanidad de Jesucristo. Dice, así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre. Nota cómo la palabra participan está usada aquí. Recuerda cuando estudiaba, y recuerda cuando vayamos a estudiar Hebreos 6:4. Dice aquí, participan de la carne y de la sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Redujese a la impotencia. El diablo es quien tiene la potencia de la muerte, a pesar de que el Señor mismo es quien decide a quién el diablo puede tomar y a quién no. Entonces mira cómo funciona esto, y por eso lo quise leer literalmente, no lo quise decir ni de lo que yo lo creo o lo pienso. Y eso yo lo expliqué una vez, y no sé si acordarán, cuando dije que Dios no tienta a nadie, ¿de acuerdo, no? Yo lo expliqué cuando estábamos leyendo acerca de que Dios tentó. Dice lo mismo, sí, dice Dios tentó. Ahora, fíjate cómo la cosa, cómo funciona esto. Dios le da la oportunidad al diablo de tentarte a ti para que tú desobedezcas a Dios. Fíjate cómo funciona la cosa. Igualito que Dios le da la oportunidad a Satanás de llevarse a quien él decida o no. Ahora, de todas maneras, es el que sigue mandando. Arriba de él no se puede hacer nada. Pero sí, todavía tiene la potencia. Cuando él, en la cruz del Calvario, le quitó las llaves, dice la Biblia, de la muerte y del infierno. La tenía él, ahora la tiene el Señor. Ahora, ¿qué tú crees que pasa con los hijos del diablo? ¿Quién tiene la potencia todavía de esa gente? ¿No la tiene el Señor? ¿A dónde van a ir esa gente? No hay de otra, porque ellos mismos tomaron esa decisión. Al que bien al diablo sirve, mal él le paga. No hay otra manera. El Señor mata. Dice que Satanás es el quinto querubín. Dice aquí, y su número es 5, el quinto querubín. Matar tiene 5 letras, dice el doctor Rumo, interesante, numerología bíblica. El Señor mata, en que le da a Satanás el premio y permiso de actuar. Mira Job 1:12, y luego le dice, mas guarda su vida. No toques la vida de Job. De todas maneras, al final es quien manda. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. La idea aquí es que Jesucristo, antes que Jesucristo venga, incluso las personas bajo la ley que fueron salvas estaban en servidumbre. Ellos estaban asustados de morir. Piel por piel, dice la Biblia. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Te acuerdas de ojo por ojo y diente por diente? Porque ellos no sabían por seguro si Dios los aceptaría o no. No tenían seguridad eterna. Ellos estaban esperando
por las misericordias de Dios. Hay un caso extraordinario como el caso de David. Misericordias fieles, dice Actos 13:34. Pero David pecó. Él estaba asustado de la muerte. Después del Calvario tenemos una situación diferente. Tenemos una situación donde Él está a cargo de las ejecuciones y puesto en vergüenza para que ningún cristiano nunca más tenga que vivir en el penoso temor y duda. ¿Qué va a suceder cuando muera? Eso es lo que me preguntaba yo hace unos añitos atrás solamente, cuando cada vez que pecaba y me caía de la gracia y de la salvación. ¿Qué va a pasar si me muero ahora? Dime. Acababa de salir de pecar y Dios estaba tratando conmigo. Yo recuerdo que lloraba. Yo tenía eso dentro que decía, yo sé que lo estoy haciendo mal. Y si me muero me voy para el infierno. No tenía seguridad eterna. Era una desesperación. No podía entenderlo. Ahora tú estás libre. Posiblemente tengas muchos problemas y tribulaciones en esta vida, pero el temor de la muerte no va a ser uno de ellos. Tu Salvador ha triunfado sobre la muerte. El vivir Cristo y el morir es ganancia, porque es estar con Él, que es mucho mejor. Observa más a fondo. Él tuvo que volverse un partidario de la carne y la sangre, no de carne y hueso. Fíjate, el estudiante tiene que prestar atención, con mucho cuidado, a este orden de palabras. Solo es un cuerpo de carne y hueso. Déjame leer esto otra vez. El estudiante debería prestar atención con cuidado a este orden de palabras, porque el cuerpo resucitado, ok, esa es la palabra que faltaba, de Cristo no es más humano. En el sentido estricto, solo es un cuerpo de carne y hueso. En Lucas 24:39. Es como el cuerpo que Adán tenía antes, que tomó del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan que yo le explicaba que anteriormente de que llegara el pecado, y eso es a lo que él se hace referencia aquí, nuestro sistema circulatorio era por agua, Sin sangre. no había sangre, no había pecado. Así volverán a ser nuestros cuerpos crucificados, glorificados. Allá arriba no va a haber sangre, no va a haber pecado. Entonces va a volver a ser por agua. Y cuando yo expliqué eso en el canal, la señora Verdesia, que yo le hice el comentario, dice que nunca había escuchado tanto disparate en su vida, que yo era un hereje y un apóstata de la fe, que dice que de dónde yo sacaba tantos disparates, que nunca había oído tantos disparates en la Biblia, en su vida de cristiana. Y bueno, mi hermana, si es que la puedo llamar mi hermana, no sé si es salva o no. Si se cae de la gracia, no es salva. Si todavía no tiene seguridad eterna, llámese a cuenta, porque si se muere, bueno. Hay que examinarse. Entonces, puede ser que yo soy el que esté equivocado. No lo creo, porque ya yo estuve equivocado. Y Dios me ayudó con un espíritu contrito y humillado, con un espíritu de mansedumbre, a poder entender el libro, a poder encontrar esa llave que tenía perdida, para poder entender las diferentes dispensaciones de la Escritura. Se me fue un poquito de agua por el camino viejo, como decimos. Ron pipe. Ya casi estamos otra hora más. Y ahorita empieza a llegar la gente para irnos a predicar a las calles. No vamos a poder terminar de todas maneras.
todo lo que nos falta para terminar el capítulo 2. O sea que vamos a dejarlo aquí para la próxima clase. En la próxima clase vamos a estudiar un poquito más a fondo acerca de esto, porque es un poquito más extenso el explicar acerca de los ángeles, el verso 16, que ciertamente no toma a los ángeles. Los ángeles son espíritus, mas toma a la simiente de Abraham. Vamos a dejarlo ahí, porque si nos metemos aquí, entonces lo vamos a dejar inconcluso. Vamos a dejarlo para el próximo estudio. Así que el Señor les bendiga. Ahorita nos vamos a predicar en las calles, ya es la 1.